presidente Martín Vizcarra anunció en entrevista con CNN que su gobierno presentará un proyecto de ley de reforma electoral relacionada con el voto preferencial y la cifra repartidora, y que se analizará también la conveniencia de la bicameralidad. Manifestó además que ha comenzado una nueva etapa en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues los representantes de ambos poderes son conscientes de que si continúa la confrontación, el país irá directo al precipicio. Betty Ananculi le debe una explicación a Fuerza Popular, sostuvo el vocero alterno de la bancada naranja, Héctor Becerril, al tiempo de hacer un mea culpa por la manera en que fueron seleccionados los candidatos que llevaron al Congreso. Los certificados con los que la parlamentaria fundamentaba la declaración de su hoja de vida de haber estudiado Administración de Negocios Internacionales en el Instituto Alas Peruanas de Ica habrían sido adulterados, según el fiscal Alioshka Antesano, por lo que fue denunciada por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Y un video divulgado ayer reveló que el ministro de la Producción, Daniel Córdoba, ofreció a un frente de pescadores artesanales sacar del cargo a su entonces viceministro Héctor Soldi como parte de una negociación para evitar un paro. Por otra parte, el ministro de Justicia, Salvador Heresi, expresó su confianza en que se revertirá el arresto domiciliario a los terroristas Osman Morote y Margot Liendo. Lamentó, por otra parte, que existan procesos que demoren años para sancionar un delito de terrorismo. Consideró que eso no se va a cambiar con una ley, sino que es responsabilidad de fiscales y jueces. El presidente del Congreso, Luis Galarreta, propuso impulsar una ley que ponga fin a los juicios a militares y policías que lucharon contra el terrorismo. Durante la ceremonia por el 11º aniversario de la operación Chavín de Huántar, que permitió el rescate de los rehenes en la Embajada de Japón, dijo que no se busca impunidad, sino un proceso justo. De acuerdo a ley, agregó que hay 977 integrantes de las Fuerzas Armadas que tienen procesos pendientes, entre ellos 677 oficiales, y que ya hay 27 sentenciados con prisión preventiva. Y usted sabe que si quiere seguir al día con lo que ocurre en el panorama nacional e internacional, tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a otra semana informativa aquí en Portada. ¿Qué tal, Verónica? Es lunes, me he equivocado en los titulares todo, ¿no? Bueno, pero ahora los corrijo. Dije el aniversario número 21. El año pasado, por el aniversario 20 de Chavín de Huántar, hicimos programas especiales. Era 21, primero, sí. Y dije sentenciados con prisión efectiva. Y dije preventiva. Bueno, Ya los corregiremos más adelante cuando lleguemos al punto, sin duda, porque uno de nuestros invitados seguramente va a tener mucho que decir. Vamos a presentarnos. Así es. Se refiere seguramente Así es. al general Roberto Quiabra, que ha sido ministro de Defensa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Y ya también a Luis Taís, analista político. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, caballeros. Bien, vamos primero con lo primero. Lo que ha anunciado, algunas de las diversas cosas que ha mencionado en su entrevista con CNN el presidente Martín Vizcarra. Tenemos claqueta con parte de sus declaraciones. Bueno, a ver, esta es la segunda entrevista que da el presidente a CNN. Bueno, en el marco de la Cumbre de las Américas, ¿no? Tuvimos a varios periodistas extranjeros aquí y esto fue lo que dijo. Está claro, a la luz de los resultados, que hay un problema político de fondo que está generando toda esta falta de condiciones para una buena gobernabilidad. Hay que hacer un esfuerzo para corregir. Eso refiere a las reformas electorales. Continúa, definitivamente. La forma en cómo se elige a los parlamentarios ha dado lugar a que el Ejecutivo tenga una representación mínima en el Congreso por conceptos como la cifra repartidora, como el voto preferencial, que deben estudiarse. También analizar la convivencia o no, la conveniencia o no de la bicameralidad. Son temas que diversos expertos tienen su opinión, pero que en el Congreso no se han discutido. Ha llegado el momento en el que el Ejecutivo presente de manera responsable una propuesta al Legislativo para que sea estudiado. No, esto está de hace varios gobiernos.
Muy bien, bueno. entonces, A ver. claro, son propuestas distintas. Difícilmente una misma propuesta puede hablar del voto preferencial y de la bicameralidad. Pero todo tiene que ver con la manera como elegimos a nuestros representantes, por lo menos en el Congreso. ¿Qué dicen nuestros invitados sobre estas inquietudes? Habría que ver en qué consiste la propuesta, ¿no? Claro, yo quisiera que recordemos juntos cuando en la última elección presidencial tuvimos que pasar bastante saliva para considerarla como legítima en vista de que el Jurado Nacional de Elecciones para uno les aplicaba la ley y para otro interpretaba la ley. Yo recuerdo que todos los candidatos al Congreso asumieron el compromiso moral de que la primera tarea que iban a hacer era la reforma electoral, la reforma del partido político. Se formó una comisión multipartidaria, como una congresista, Patricia Donaire, presentó su informe y le dijeron ya déjalo ahí nomás. Entonces, si el presidente dice que la crisis política afecta a la gobernabilidad, él se está olvidando de la segunda parte, la crisis moral. Porque hay una corrupción generalizada, no solamente de los empresarios, sino también de los políticos y los congresistas, como vemos nosotros todo lo que se conoce a diario. Entonces, no hay pues una propuesta de reforma integral. Estamos viendo nosotros que hay congresistas que presentan unos parches, parece que con intereses partidarios, y el presidente está sacando, como bien dices, la bicameralidad por un lado, la cifra repartidora por otro. ¿Qué tiene que ver la cifra repartidora con el voto preferencial? No tiene nada que ver. Entonces, no hay esa respuesta que ha debido tener el Estado ante una crisis política. Si el proceso electoral tenía tantas fallas, ¿por qué no se ha podido hacer una reforma integral? Entonces, esas posiciones de que quiero que se hagan estas tres cosas y el Congreso va a hacer otras dos, yo creo que no va a dar lugar a ninguna reforma integral que esperamos. No se habla nada del proceso de democracia interna, ni la causa principal de la corrupción, que es el financiamiento. Claro. Entonces nosotros vemos, si esos temas que son tan principales, que debería tener consenso, no solamente para la crisis política, sino para la crisis moral, no se aborda, ¿qué vamos a abordar para la bicameralidad que hay gente que no se opone, especialmente la ciudadanía, que no quiere tener más congresistas, ¿no? A ver, ¿qué dice el señor Taís? Bueno, yo pienso que tener bicameralidad para más de lo mismo es un poquito cuestionable. Creo que en el sistema político, sobre todo a nivel legislativo, es importante tener las dos cámaras, no hay ninguna duda de eso. O sea, la mayoría de los países funcionan sobre la base de dos cámaras. Pero a mí lo que me preocupa es que hoy en día estamos debatiendo con 5 o 6 partidos que son los que manejan el Congreso. El Congreso y la política de este país. Y ahora quieren cerrarlo más para que tampoco los partidos, entre ellos, tampoco haya invitados, ¿verdad? Entonces, y por eso están pidiendo 3 años de militancia para que postulen a la presidencia. Si eso ocurriera, no solamente a la presidencia, es también para los congresistas. Entonces, si eso ocurriera, entonces, bueno, PPK no habría podido ser presidente, no habría podido ser presidente Humala, no podría haber sido presidente, bueno, varios de los actuales, de los expresidentes. En segundo lugar, pienso que es muy importante que haya un sistema político que permita la renovación de la gente que está actualmente actuando en política. Y esto veo que cada día los partidos políticos, estos 5 de los cuales estoy hablando, andan cerrando cada vez más la posibilidad. Yo creo que deberíamos de hacer como hacen en Chile. En Chile, con 33.000 firmas te puedes presentar como candidato a la presidencia, independiente. Y entonces nuestro país necesita gente que pueda entrar a la política sin todos estos prerequisitos tan fuertes que hay y que además sustentan la corrupción. Necesitas 750.000 firmas para crear un partido. ¿Cuántas firmas tienes que presentar? Por lo menos 2 veces, mínimo, 1,5 millones de firmas. Y 1,5 millones de firmas a $1 por firma, baratito.
dólar por primera garantía, porque el tiempo del niño que está allí haciendo las planillas, el que hace los documentos, etcétera. El chocolate y la gaseosa, o sea, para que $1,5 firmen. millones, y ya empezamos ya. ¿Quién paga ese $1,5 millones? ¿Quién le está pagando a la señora Mendoza o al señor Guzmán conseguir las firmas? Entonces ya empezamos mal. Por eso es que yo creo que lo que hay que hacer es abrir el juego, no cerrar. Y el presidente no está hablando de abrir el juego, está hablando de mejorar lo existente, pero mejorarlo de una manera que yo creo que sería intrascendente. Claro, por ejemplo, si nosotros hablamos de la democracia interna, con todos los problemas que tenemos, que la mayoría de los que están en el Congreso no son natos de los partidos. Cuando renuncian a la bancada, pero no renuncian al partido porque no son del partido. ¿Por qué no se hace una elección interna con un padrón del partido? No con el padrón del millón de firmas, con el padrón del partido. O sea, pero esto va contra lo que está diciendo el No, señor Taís. estoy diciendo lo mismo, El para señor Taís todos. dice que se hagan Se abre el juego, se abre el juego y pero- con 35.000 firmas nada más. pero en Entonces, cada- ¿van a ser en cada- partidos ya. con 35.000 firmas o movimientos políticos? No estoy hablando de hacer partidos. Estoy hablando Inscribirse. de poder participar Ok, Ahora, y pero presentarte sin como partidos, independiente. Sin partidos. El partido va a venir después de todas maneras. para elegir tus candidatos a la presidencia y tus congresistas, tú debes tener un padrón electoral, o sea, padrón de tu partido. ¿Cuántos son de tu partido? Porque no son las firmas, sino lo de tu partido. Todo lo que se dicen, yo soy del partido A, y acá está, yo soy. Entonces tengo derecho a elegir y ser elegido. Eso eliminaría el voto preferencial. Entonces, tienes tú el mismo día, a la misma hora, fiscalizados por el Jurado Nacional de Elecciones, se hacen las famosas internas. ¿Por qué no se hace? Porque aparece pues el candidato por aclamación, el candidato natural y las listas son amarradas. Financiamiento. Se ha retrocedido. Los partidos políticos antes tenían que presentar una rendición periódica de cuentas durante el proceso, ahora lo han pasado al final. Cuando hubo la revocatoria por el no, dijeron que al final iban a presentar, hasta ahora no la presentan, porque todavía no está el final. Entonces, si el financiamiento es la fuente principal de la corrupción, qué cosa ha dicho el economista Oderbe, los apoyé a todos. Los apoyé a todos. Entonces, si no se hace una ley donde se pone todos los candados, topes, y considerar, como dice hasta el presidente del Poder Judicial, delito penal, porque hasta ahora es una cuestión administrativa. Entonces, no hemos corregido nada de lo que nos ha sucedido y nos está sucediendo, no hemos corregido nada, como si Odebrecht no ha dicho de que ha apoyado a todos y falta la lista de los congresistas. Entonces, Es que el problema no está en apoyar, ni siquiera, creo. O sea, no sé si de repente sea mejor, bueno, que sea libre esto, pues. Pero nos dicen quiénes son los que han puesto la Pero, plata. ¿dónde dices? Porque el problema no es en aportar, sino en aportar para qué. Ese es el problema. Y entonces si tú ya nos das la lista, ya sabemos que quién ha puesto Pepito, Juanito, la empresa A, B, C, D. Y si yo gano luego de haber recibido plata de estas empresas, entonces ya las tenemos ahí y sabemos qué va a pasar cuando esta empresa gane o no por gane eso te digo, licitación. eso no es ahorita. No. ¿Dónde está? No existe, pues. ¿Por qué? Porque es libre y porque no hay ninguna restricción. No, porque y tiene ninguna porque todos obligación. quieren ser anónimos. Entonces, cuando tú eres anónimo y te sancionan solamente administrativamente, viene un narco, te financia tu campaña y después le pone la multa, el mismo narco paga la multa. Entonces, en la situación en que estamos, tenemos que conocer quiénes son los que financian. Ahora, hemos visto nosotros de que aquí el partido que puede tener mayor financiamiento es el que tiene mayor posibilidad de ganar. Entonces, lo que hay que ver es lo que señalan algunos que conocen el tema. Vamos, rebuscamos todo a la franja electoral en Canal 7 y en Radio Nacional y le damos oportunidades a todos iguales y con un tiempo de inicio. Si tú te vas por todos sitios y hay propaganda de todos los que van a ser candidatos a la alcaldía de Lima y todavía no han hecho ni elecciones internas, ni todavía se ha dado inicio de forma oficial a la campaña. Entonces le sacamos la vuelta a la ley. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué cosas hemos cambiado? Nada, seguimos igual. Entonces el presidente, ¿qué ha dicho? O sea, ¿cuál es la intención del presidente? Ha tocado un tema políticamente sensible para Así decir, es, me estoy preocupando por eso. Internacionalmente ha tocado Claro. un tema que es sensible y que no hay duda que el sistema político no está dejando, o sea, nos ha llevado a esta situación y que por lo tanto hay que hacer algunos cambios. Él ha mencionado 1, 2, 3 cambios.
Sí. Pero creo que es mucho más que Y por ejemplo, en el caso de la bicameralidad, que es probablemente lo más difícil, porque supone cambio en la Constitución y todo lo demás, es evidente que eso no va a prosperar. Kenji Fujimori, claro, ahora está preocupado más por sembrar árboles en los bosques, pero en un momento decía que la bicameralidad y todo, Fuerza Popular, que es la principal fuerza en el Congreso, va a apoyar una iniciativa en ese sentido, es inverosímil. Estábamos viendo que ellos cerraron. Declaraciones, claro, también, Ellos cerraron de Rosa Bartra, que dice que la bicameralidad no es visto al necesaria. señor Miguel Torres decir que sí, la señora Claro. Úrsula Letona también, la propia señora Luz Salgado, cuando era presidenta del Congreso, dijo que ella está de acuerdo con que todo eso tenía que debatirse. Entonces, bueno, no sé si Rosa Bartra será una sola voz o habrá por ahí también un grupo Ha pasado un año y de medio humoristas. y han estado viendo este tema. ¿Por qué no lo debaten? Porque cuando se habla de esto, todo el mundo quiere una reforma más grande. Esto es No como- solamente la ¿Sabes qué? bicameralidad. Esto me hace acordar el cuando se voto habla de la pena de muerte, preferencial. Igualito cuando habla de la pena de muerte. Todo el mundo habla de la pena de muerte, Sí, dura sí. 2 semanas, saben que nadie va a poder aplicar. Igualito. Entonces, yo creo que hay reformas integrales de fondo que no se están haciendo y que sí no necesitan un mayor esfuerzo como para controlar. Hay que ir toda la avanzando exigencia. entonces, no todo en paquete. O sea, a mí a veces me da la impresión que el presidente dice, pues está lleno de lugares comunes, ¿no? Porque esos tres temas Después de que dijeron que no iba a ser un gobierno de clichés. ¿no? Y es lo más Pero cliché que hemos escuchado, Sí, claro. la bicameralidad, el voto preferencial. La verdad es que andamos en esto desde hace, ¿cuánto? ¿3 ¿Sabe gobiernos? qué? El No sé. presidente, para hacer un cambio en el estilo de gobierno, debería proponer cosas que sean factibles de hacerse. Porque si el presidente va a proponer esta cosa y ninguna de las tres va a cambiar, porque si no hace selección interna no va a poder ir a hablar del voto preferencial, pues. ¿Cómo eliminas el voto preferencial si no hay elección interna? Claro. Entonces yo creo que él tiene que proponer cosas que sean factibles de poderlas hacer con la bancada que tiene, que no se sabe si es su bancada, con qué apoyo Pero presenta la independientemente de iniciativa. las elecciones internas, Roberto, creo que también hay todo el tema de los invitados. Pero tú Y sabes- el tema de los invitados es muy fuerte, porque tú lo has visto, yo lo he visto, ¿no es cierto? Tú y tú, vamos. Y los otros, ya a ver Perdón, si... como hagan su cola. Pedro Pablo Kuczynski, el señor Martín Pero- Vizcarra, ¿acaso ellos son del pero partido? son invitados, pues. Pero lo que llama la atención es que hay cuotas para invitados, que son en menor cantidad Sí. que los nombrados. Pero tú ves que en el Congreso la mayoría son los invitados. O sea, No los son natos militantes. del partido no los escoge sus militantes, los escogen los invitados. Porque no hay partido, pues. Porque no hacen Porque vida no política. existen los No No partidos. hacen. son los que como tú tenían dices. plata para la campaña. Porque no hace, claro. La campaña preferencial. Yo soy nato de mi partido y no tengo campaña, no tengo cómo hacer mi publicidad, viene el otro que tiene un montón, entonces lo escogen al otro, que de repente es más conocido. Entonces, no hacen vida política. Aquí con la corrupción que hay debería haber una renovación de cuadros. ¿Por qué no hay renovación de cuadros? Pero Acá- renovación de cuadros en que en el APRA, En Acción todos Popular, los partidos, renovación de cuadros, son los mismos. No hace vida política, no hay renovación de cuadros, entonces los que salen elegidos son los invitados, pues. Entonces los invitados, ¿bajo qué filosofía, bajo qué ideología partidaria se presentan? No, son independientes, por eso que tú ves pues los tránsfugas, porque son independientes de una organización. El presidente hoy en día es invitado. Sí. El primer ministro hoy en día es invitado. Sí, claro. Y entonces El te das expresidente cuenta, el presidente es del invitado. Congreso hoy en día es invitado. Entonces si tú te pones a pensar qué es lo que pasa con el tema de los invitados, es gente que no pertenece a los partidos políticos y sí decide en un momento determinado hacer política. Por eso Y hablan no de puede. de la fiesta de la Entonces democracia. tiene que todos son meterse en invitados. algo. tiene que Claro. meterse en algo. Por eso es que yo Es creo una que gran tú zona. debieras tener la posibilidad de que si quieres ser candidato, te presenta. Conseguir 30.000 firmas no necesitas plata. Pero no con una cantidad de años militando en el partido, como dijo el señor Mulder, ¿o sí? No, por supuesto que no. O sea, No. aquí No estamos importa, hablando si sea un de... mes. digamos militando que lo en aprueben, el partido. no cometamos el mismo error que la elección anterior, que sea pues, para las elecciones del 2021, pero no las de ahora. Recordemos nosotros que en el proceso anterior se dieron unos cambios de normas, por ejemplo la valla electoral. No se aplicó y otras cosas sí se aplicaron. Y a unos se le aplicaron y a Algunos otros no. Entonces, si se va a hacer cambios de ese tipo, donde se va a afectar la democracia, porque en otros países, Evo Morales y compañía, cuando no han podido, apoyados por la Constitución, lanzarse a una reelección, han apelado a los derechos humanos que yo debo tener libertad de participar. Entonces, Sí. aquí no puedes hacer tú una medida que va a perjudicar a dos organizaciones que en la elección anterior
estuvieron en mejor posición que otras, ¿no? La Bien, Constitución tenemos Política que ir del a la Perú, pausa. perdón, además dice que yo tengo el derecho a elegir y ser elegido. No dice métase en un partido político, haga tal cosa. No dice eso. Que pase 3 años. ¿Por qué 3? ¿Por qué no 4? Claro. ¿O por qué no 2? O sea, ¿por qué? Porque se le ocurrió al señor Mulder. Por favor. Muy bien. Vamos a ir a una pausa y de repente luego seguimos con la segunda parte de las declaraciones Bueno. del presidente Vizcarra sobre su relación con el Congreso. Bien, vamos entonces con las declaraciones del presidente Vizcarra sobre la relación con el Congreso de la República. También sobre eso habló a CNN. Vamos a leer parte de lo que dijo. Cuando asumí la presidencia, he sentido en el Congreso la convicción de que tenemos que cambiar. Nada dice que así va a ser, pero somos conscientes de que si seguimos en esta ruta, se entiende que de la confrontación, vamos directo al precipicio. No hay alianzas políticas, no me he reunido con el grupo liderado por Keiko Fujimori, soy consciente que ellos y nosotros tenemos que pensar en el Perú. Estoy seguro de que ha comenzado una nueva etapa y todos vamos a hacer que predominen las coincidencias pensando en nuestro país. Y continúa, el espíritu de supervivencia es lo que ha generado el cambio, así como va el respaldo de las fuerzas políticas en el Congreso. Si es que no hay un cambio de actitud, la tendencia es a desaparecer. Eso fue. Muy bien. ¿Participan ustedes del optimismo del Sí, presidente? yo participo en lo que él dice, el espíritu de supervivencia. O sea, El porque- instinto más que el espíritu, de en todo, realidad, ¿no? ¿no? El Sí. espíritu de supervivencia lo volvió a los políticos demócratas. Los del Congreso sabían de que si se ponían guapos, podía él renunciar y renunciar la otra vicepresidenta y el próximo año teníamos elecciones. Entonces, ese espíritu de supervivencia ha hecho que los del Congreso le digan, vas a tener todo nuestro apoyo, pide lo que quieras. Lo que él dice es, no sé hasta cuándo va a seguir esto del espíritu de supervivencia. Como señalaba, si el presidente quiere demostrar un cambio de gestión, que no es ni un gabinete de lujo, ni es uno de reconciliación, que no sirvió más que 3 meses, ¿cuáles son los cambios importantes que él va a hacer en 3 años y medio? No es un año, o sea, no es un gobierno de transición de un añito, va a ser el doble de los de PPK. ¿Cuáles son los cambios? Bicameralidad, ¿esos son los cambios? ¿O hay que esperar al 2 de mayo cuando el primer ministro presente el gabinete? ¿Qué cosa va a decir? Esa es la vulnerabilidad que tiene nuestro país. No debería decir nada, porque si hubieran política de Estado, lo único que tendría que decir es la continuidad y lo que cambia es la personalidad de cada ministro. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que cambies el ministro, cero no va nada, comenzamos de nuevo. Cambies el presidente igual. Entonces, estamos a la expectativa de lo que va a decir el ministro con sus ministros. ¿Qué expectativa, qué cambio notable, qué reforma ha estado promocionando? Una continuidad. Entonces, como continuidad, vamos a llegar al Bicentenario. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el Perú del Bicentenario? Todos se peleaban por ser presidente del Bicentenario. Miren lo que estamos llegando. No sabemos. Es un país del día a día, es un país informal, un país nada serio, un país que no toma previsiones en nada y lo vemos que cualquier organización nos pone en jaque. Entonces, ¿cuál es el gran cambio? Este gabinete se llama Gabinete de Trabajo, pero ¿trabajo para qué? Vamos a reconstruir el norte y vamos a ver el cambio notable, porque él ha dicho, si se sigue en ese mismo ritmo nos demoramos 10, 20 años. Correcto, ¿cuál es el gran cambio? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, yo creo que si vamos a seguir así, el Perú, hay que agradecerle que es tan rico en recursos naturales, pero tan pobre en recursos humanos. El Perú no siente los gabinetes, el Perú no siente el presidente que ha estado ausente, el Perú no siente las peleas que hay en el Congreso y el Perú sigue avanzando, ¿no? Milagroso nuestro país, milagroso. Pero eso es por las personas también. Por las personas, pues te digo, la calidad humana que nos está tocando, que gobierne nuestro país, ¿cómo hace que nuestro Perú tan rico avance solito? Un piloto automático, pero no solamente en economía, en todo. No, nadie se ha dado cuenta del cambio de presidente. Mira, que ni la bolsa, ni el dólar, ni los que vinieron a la Cumbre de las Américas, no se han dado cuenta de nada. Entonces, yo creo que si tuviéramos un poquito de mejor calidad en los partidos políticos, mayor orden, organización, doctrina, sistema. Acá la jugamos así, si no liga, si no, no. A ver, ¿qué dice el señor Thaís? Bueno, mira, a mí no me sorprende que un país avance aunque haya crisis política.
Mira el caso de Bélgica, pasó un año sin primer ministro, un año. Italia pasó casi 2 años sin primer ministro y el país seguía avanzando porque el país iba por su lado. La gente tiene que comer, se la busca, crece, invierte en sus cositas y la cosa va a caminar. Yo lo que digo es lo siguiente, yo sí espero algo de este gobierno, porque la verdad es que el gobierno anterior, es decir, el de PPK, nos ha aumentado la deuda externa increíblemente. Tenemos una deuda externa que ya sobrepasa los límites de lo aconsejable. En segundo lugar, la inversión ha bajado tanto privada como pública a los grados mínimos. Necesitamos recuperarla. ¿Qué vamos a hacer para recuperar? Y en eso, si acaso hay leyes requeridas, es que el Congreso va a participar de eso. Entonces es necesario que el Premier el día 2 de mayo, ya falta poquito, tenga un mensaje claro en el cual le diga al Perú, mire señores, esto es lo que queremos hacer. Vamos a subir la economía así, así, así y así. Vamos a arreglar el tema social así, 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 así. La salud, esto. La educación, acá. Y 3, 4, 5 temas, no más. Y en eso vamos a trabajar. Queremos hacerlo y queremos hacerlo así. Pongámonos de acuerdo. Si ustedes me dan el visto bueno, o sea, si ustedes le dan a mi gabinete el apoyo, yo estoy considerando con ellos que se están comprometiendo a llevar esto adelante. ¿No? Y entonces vamos. ¿Quién iba a pensar que con un presidente con tantas condiciones de economista, un gabinete de lujo de tecnócratas económicos, ¿cómo dejó la economía? Cualquier cosa podía suceder en Perú menos un problema económico. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha fallado? Lo que falla es que una cosa es ser empresario y otra cosa es ser ministro. Una cosa es ser congresista y otra cosa es ser ministro. Viendo el Mundial de Rusia les ha faltado un bar para que miren la realidad. Ellos han estado encerrados en su ministerio, en su forma de ser, cómo se conduce una empresa y no se dieron cuenta que lo que estaban al frente era el país, que tiene una realidad diferente. Y encima lo golpeó un fenómeno del niño que no supieron qué hacer, ¿no? Entonces, ojalá que estos tengan un bar, pero de los más grandes, para que puedan ver la realidad y haya un cambio. Ojalá, yo también se espera, ¿no? Un gabinete de trabajo con un gran cambio, que debe empezar en el norte, el gran cambio. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el Congreso, con los problemas que tiene la congresista Betty Ananculi y lo que ha comentado al respecto Héctor Becerril, que es vocero alterno de la bancada de Fuerza Popular. Bien, los problemas de certificados de estudios en el Congreso y en particular en la bancada de Fuerza Popular continúan. Ustedes recuerdan lo de Yesenia Ponce, que ahora insiste en que ella no ha mentido con respecto a sus estudios. Ahora Betty Ananculi, que en su hoja de vida incluyó la referencia a haber estudiado en el Instituto de las Peruanas de ICA, Administración de Negocios Internacionales, pues ha aparecido una serie de profesores que dicen que ella nunca fue su alumna, etcétera, etcétera. Y cuando se la ha tratado de precisar, cuando la prensa ha buscado que diga algo al respecto, vean ustedes su reacción. ¿Puede responder, por favor? Mari, estoy llegando. Intentaba escapar de nuestras cámaras mientras simulaba que tenía a alguien al otro lado de la línea. Sí, Mari, espérame, estoy llegando. ¿Falsificó documentos? Estoy llegando, Mari, no te preocupes. Congresista, ¿por qué no se para y no te preocupes? Conversamos tranquilo sobre este pedido fiscal de la primera fiscalía? Averigüen ustedes, por favor. Averigüen por los medios. El mismo día que la... Averigüen ustedes, dicen, bueno, habrá que hacerlo, ¿no? Pero ya hay gente dentro de su propia bancada que no se siente insatisfecha con esta, que no se siente satisfecha más bien con esta situación, como por ejemplo el vocero alterno Héctor Becerril. Vamos a escuchar lo que ha dicho sobre la señora Ananculi. Si hay que hacer un mea culpa, este es el momento. Yo creo que a la luz de los hechos, los partidos políticos no hemos tenido una buena selección de los candidatos. Y yo creo que esto debe llevarnos a pensar de que tenemos que agudizar los sentidos, tenemos que ver los filtros
no han sido los adecuados y tenemos que modificar, tenemos que ver de qué manera nos evitamos estos problemas. Eso es importante. Cuando alguien viene pues y te da su certificado de estudios, es muy difícil, digamos, que uno diga, oye, estos certificados, digamos, son falsos o verdaderos. O sea, ir a... Ha declarado también que la congresista Nanculi le debe una explicación a Fuerza Popular, ¿no? A ver, ¿qué dicen los invitados? Ahora, esto último que dice el congresista Becerril, claro, tú dices, bueno, ¿qué has estudiado? Y llegas con tus certificados, claro. Y dices, bueno, sí, pues debe haber estudio ahí, ¿no? Como dice. ¿O qué se debería hacer? ¿Cómo debería ser ese filtro? No, lo que sucede es que, como yo te decía, no solamente crisis política, sino moral, hay una crisis de valores, ¿no? El valor de la palabra se ha perdido. Si estos que postulan para ser congresistas presentan su hoja de vida, uno no debería desconfiar de lo que presentan. Ahora, además que nadie les requiere al contrario, claro. Mejor, yo no sé... Pero una vez que mienten ya es un problema. Ya es un problema, porque la mentira, el engaño y ¿sabes qué? La negación, las tres cosas. Yo creo que más mérito tendría para esta gente no haber terminado la primaria, la secundaria y ser congresista. Pero ¿qué resulta? De que los partidos políticos, no, las organizaciones políticas, cuando van a provincia, no escogen pues al líder de la provincia, escogen al que tiene los recursos económicos para solventar la campaña de ellos y del candidato. Ahí es donde ellos pierden el filtro, porque si fueran natos del partido, ya lo conocerían, pues ya sabrían quién es. Pero si tú te presentas a última hora y presentas su hoja de vida, tú tienes que confiar en esa persona. Ahora, ¿cuál es la tabla de salvación de todos estos congresistas? Que los llevan a la Comisión de Ética, y la Comisión de Ética se ha convertido pues, en un seguro de vida de los congresistas. Te mandan a la Comisión de Ética, me salvé. Se han salvado. Está en el Ministerio Público, se han salvado. Es otra cosa. Yo digo, si la imagen del Congreso está tan devaluada, ¿por qué los congresistas los apañan a todos? Hay uno que ha plagiado hasta la dedicatoria de la tesis. Esto tiene las hojas de vida falsificadas. Tienes 3 con sanción por la justicia. 4. Yo pregunto 4. Yo digo, ¿por qué no los someten a acusaciones constitucionales, lo levantan y entra el accesitario? La imagen del Congreso cambiaría, pero es ¿por que en el caso qué le de deben? Estos congresistas que usted está mencionando, sí, han sido sentenciados por delitos anteriores a su función, a asumir la función del Congreso, a la función congresal, entonces no tendría por qué haber un antejuicio. Deberían de una vez ya sentenciarlos. Pero si el Poder Judicial todavía no ha pedido al Congreso ya le pide uno, por eso dicen, no, hay que eliminar la inmunidad. No hay que eliminar, que la apliquen. Entonces, pero por eso, que la apliquen como corresponde, porque en ese caso no corresponde levantarle la inmunidad, no, es que porque han sido antes. Es necesario, claro. No, pero tiene que levantarla para que se pueda. No es necesario igual. ¿Por qué? Porque ahorita ellos son tal. Cuando tú dices, la razón por la cual quiero que le levanten la inmunidad, dice el Poder Judicial, es porque este es ¿cómo se llama? Un delito hecho antes de su elección y por lo tanto la ley dice que tiene que levantarse la inmunidad para que vaya preso. Se acabó. Entonces, ¿qué hace el presidente del Congreso? Tiene que darle procedimiento. Pero ya tenemos un caso así. Ya se ha pedido una orden de captura, solamente que está en primera instancia. Y está esperando una apelación. ¿Qué confianza le tenemos a estos congresistas cuando se presente un proyecto de ley? Y ahora se han acusado entre ellos, ¿no? Porque ese grupito de los Avengers que decía de que todo esto se vuelve millonario, que compra camionetas, compra casas. Entonces uno dice que con el sueldo de congresista se vuelve millonario o hay otra cosa. Entonces, lo que no se entiende es cómo, sabiendo que tienen 14, 12% de aprobación y tienen esta gente que es indefendible, porque esto no es cuestión de mea culpa. ¿Sabe cuál es la mea culpa? Ya, cítalo y llévalo. Por el beneficio de la misma agrupación que los ha cogido. ¿Por qué? Porque los he engañado a ellos. O sea, si tú te han engañado a ti, yo te voy a sancionar, pero mea culpa, vamos a ver. La Junta Directiva del Congreso no está defendiendo el honor del Congreso. El honor del Congreso, la majestad del Congreso. La majestad del Congreso. Y eso también es sujeto a ley. Entonces, lo que han cambiado son los presidentes de la Comisión de Ética, van 3, van 4, van 5. Entonces, ellos hablan de ética y mira, ¿cómo pueden formar una comisión de fiscalización y hablarle a los que interrogan en las comisiones de investigación? Usted no ha tenido ética y tienen todo esto adentro, ¿no? No entiendo. ¿No? Hablan de transparencia y ellos se apartan de la Contraloría General de la República, ¿no? Hablan de meritocracia, exigen meritocracia, se salen de servir. Entonces,
El Congreso tiene que darse cuenta de que su imagen la deterioran ¿quién? Ellos mismos. Vamos a escuchar lo que ha dicho Yesenia Ponce, que insiste, a propósito de sus estudios, no haber mentido. Es claqueta nada más. Perdón, disculpen ustedes. Dice, yo lo diría si yo hice mal, si yo mentí, yo lo diría. No tendría miedo y pediría perdón, pero ¿por qué tengo que asumir algo que no he hecho? Eso es lo que nosotros decimos. No puedo dar el nombre de nadie, le preguntan por sus compañeros de cuarto y quinto de media. Sí. No puedo dar el nombre de nadie, ya tengo miedo. Estoy haciendo la caracterización. Sí, estuve llorando, sí. Gracias. No puedo dar nombres, porque esto está en el Ministerio Público, está en una investigación. Lo único que falta es que diga que Thaís ha sido su profesor y yo su compañero de carpeta. Ya con eso Con eso o le va los únicos que tienen tienen fíjate tú que ya ella dijo que además que yo, que soy una mujer pobre, que sé yo, sí. y le encontraron una camioneta de $70.000. No, pero ha dicho que pobre corazón. Pobre Ahora, corazón, lo que sí ha dicho, y es verdad, ha dicho que es pobre de corazón. Yo no entiendo cómo decir. Entonces, le pregunta, ¿usted se siente pobre? Pobre de corazón. Pobre de corazón. O sea, ¿sabes qué? Entonces, pero ya lo dijo algo que es verdad, ¿no? Ojalá que dice, ya perdí el apoyo de mi bancada. No. Ya lo dijo. O sea, que si ya perdió el apoyo de su bancada, que aproveche la bancada. Se está maleando su organización por tener... Cuando la saquen a la señora, porque es imposible no sacarla. ¿Qué cosa lo que va a decir es el miedo, creo? Prepárense, Chavimochi. digo a los amigos de Fuerza Popular. Chavimochi. Va a decir hasta inventar cosas. Así que yo creo que por eso no lo sacan. prepararse. Algo debe saber, porque si no lo sacaría, ¿no? Ahora, este argumento de que es muy difícil para las organizaciones políticas objetar lo que dicen las hojas de vida o descubrir las mentiras, tampoco es tan real, porque si el periodismo puede detectar los problemas en las hojas de vida de los congresistas, luego la fiscalía, ellos también pueden hacerlo. Lo que pasa es que no es una prioridad, por más que en el caso específico de Fuerza Popular, Keiko dijo que habían sido muy estrictos. Sí, lo mejorcito. ¿No? O sea, ¿cómo serán los que no entraron a la lista? Eso es lo que yo pregunto, ¿cómo tendría que ser? Porque no solamente se presenta a 130 candidatos cada agrupación, no son solo 130 son hojas de postulares. vida, porque hay precandidatos. Claro. Ya hemos visto la propia señora García, ¿no? La señora de los Avengers, Maritza, ella explicó las pugnas en Piura para poder ser candidato de Fuerza Popular, y entonces también no la sacaron. Entonces, pero, o sea, eso da cuenta de cómo es para poder llegar a ser candidato. Sí. Entonces, ¿cómo haces tú para evaluar eso? Tendrías que tendrías que tú conseguirte, no sé, investigadores en cada una, ¿no? De repente las circunscripciones electorales, pagarles a ellos para que puedan investigar e indagar cada una de las hojas de vida, ir a los colegios y averiguar. Pues la verdad es que ya también eso demuestra lo informal que son los partidos. No sé. Porque si un partido que está bien ordenado tiene su sección de personal. Sí, no, además ya sabría, como usted dice, si es que milita hace mucho tiempo en el si eres partido. militante hace tiempo, yo la conozco, es antigua, mira, todo el mundo la conoce. Así es. Pero si, como dice la García, dice, yo me presenté y eso, no querían que entrara a la lista. O sea, y yo los ella obligué, no era. y yo los obligué, además. A la Michi, ¿qué tal la elección? No, es una locura. ¿Una elección de qué? Además, no, pero lo que pasa es también en muchos partidos políticos, ni creas que todos los partidos políticos tienen exceso de candidatos. Conseguir 130 candidatos para un partido político no es fácil. Lo hice con consecuencia. ¿Cómo es? En consecuencia, sí, yo he sido secretario general de un partido. Por eso le pregunto. Entonces, pero un partido que luce como ganador no hay algunos lugares donde es fácil, relativamente fácil, pero hay lugares donde... Pero, por ejemplo, la Marisa García dice que le preguntaban, ¿y tú dónde eres conocida? O sea, esa es la forma de dejarlas. Yo como congresista no sé si eso sea verdad. No sé, la verdad. Pero eso es lo que ha dicho ella, pero no hay que porque creerlo. ella acá nos contó otra historia, que hubo además un problema entre ella y otra postulante a ser candidata para la lista de Fuerza Popular. Eso nos contó hace como, no sé, 2 meses, 3 meses. Que le esperamos pronto a la congresista porque hay que grabarle, hace tiempo que no, pero está grabado, y ella decía que se pelearon y que tuvieron que ir hasta el Poder Judicial, y que el Poder Judicial ordenó a través del Jurado Nacional de Elecciones al Fuerza Popular a que ella era la candidata. Pero señora, ¿sí entró usted? Sí, se sentía orgullosa de eso. Ya saque usted. Por eso que no la querían, dice. Por eso que no la querían y por eso dice que me van a sacar. ¿Esa es la elección interna? Esa es la elección interna de los candidatos. Ese es el filtro. Entonces,
Vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar de ministros, del ministro de la Producción y luego del ministro de Justicia. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado con el ministro Córdoba? Vamos a ya entrar con ese tema, ¿no es cierto? Claro, parece que, no parece, el 4 de abril en una reunión recién había asumido él el ministerio con una federación de pescadores artesanales, él se reúne y hay una grabación que él dijo que había sido hecha subrepticiamente, pero ahora el viceministro dice que fue una grabación ordenada por el propio ministerio. Y en esta negociación con estos pescadores artesanales que habían decidido ir a una huelga o a un paro, él les ofrece la cabeza, les ofrece remover, digamos, al viceministro, perdón, de Pesca y Acuicultura, que era en ese momento el señor Héctor Soldi. Lo que dice textualmente, vamos a conocerlo aquí. Dice: aquí estoy haciendo algo que de repente no es muy correcto. Fíjense la conciencia que tiene de lo que está a punto de proponer, pero lo voy a hacer. Y el tema es el siguiente: ustedes me solicitan cambio de viceministro, eso es lo que yo les doy. ¿Con eso levantan la medida de fuerza y me dan 30 días? Eso es lo que... es del día 4, ¿no? El día 4. Que asumió... y el 12 de abril sale del viceministerio. Pero la continuación es que el representante, uno de los representantes de los pescadores artesanales dice: no, por él no es por el otro, el Sinadil, ese que tiene el encargo de verificar la concesiones, el director. El director no se puede... Dice, no lo puedo sacar porque tiene que cometer... Entonces, pero te doy al viceministro. ¿Sabes qué? Y después sale a decir que lo hizo antes. Lo haya hecho antes o lo haya hecho después, es una falta de respeto hacia las personas. Él no puede poner a un viceministro, no lo puede poner como parte de una cuota para que él quedarse. No me hagas problemas, déjame a mí, asegúrame los 30 días. Esa es una falta de calidad personal, porque eso de que no es muy correcto lo que estoy haciendo, no es muy correcto. Pero vamos para adelante, de todas maneras. Vamos para adelante. Yo les doy, porque no le estaban pidiendo la cabeza al viceministro. Pero así se lo hubieran pedido. Así se lo hubieran pedido. No puede convertir a un viceministro en un término de cambio, en una moneda un cheque de garantía para que no me haga problemas. Suspendo. Entonces, él es exitoso. Suspendí la huelga y tengo 30 días para... Todos lo mencionaron, pero no es como así, un gran logro, ¿no? Y después ya nos dimos yo creo que es una falta de respeto con las personas. Ahora dicen sí que el viceministro, un cargo de confianza, debió renunciar, presentar su renuncia, es otra cosa. La forma como lo ha hecho lo descalifica como persona. Entonces significa que es capaz de poder tomar cualquier medida con tal de él no verse perjudicado. Punto. Entonces lo mandamos a la Comisión de Ética. No hay. No, la Comisión de Ética se salva, pues. Lo han entrevistado y dicho que no sería lógico que renuncie. Él dice a propósito de sí mismo, porque nadie más en el Ejecutivo se ha pronunciado al respecto. ¿Debería pronunciarse, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros sobre una actitud así? Bueno, mira, si nosotros traemos a colación lo que el presidente y el primer ministro han dicho con respecto a lo que este gobierno significa, tendrían por lo menos que haberle llamado la atención, ¿no? Por lo menos llamarle la atención. Y indudablemente él sabía, no es que no era muy correcto, no era correcto, punto. Claro. Entonces, pero este caballero ya tiene cola de antes, me parece, porque también tuvo una cosa cuando quiso ser secretario general del Partido Popular Cristiano. Para ser candidato presidencial. Sí, ¿no? Sí, entonces ahí también tuvo un episodio que terminó separándolo del PPC. Entonces, indudablemente que en todo esto es muy importante la corrección personal. O sea, ¿qué debería salir? Si tú no haces si todos tus ministerios ven lo que tú estás haciendo con el segundo a bordo, imagínate lo que dé, o sea, el ejemplo que estás dando. La lealtad, no. Yo creo que a él no le gustaría que el primer ministro se reuniera con otros y le dijera, ¿sabes qué? Yo te lo saco al ministro. Yo te lo saco. No, pero la declaración de lo que voy a hacer de repente no es muy correcto, pero lo hago de todas formas, o sea, eso nomás ya es un problema para el día que se presente el presidente del Consejo de Ministros hasta el Congreso y dice, este es mi equipo, pero acá tengo el señor que dice que hace las cosas a pesar de que sabe que no son correctas. A mi entender es un interés espurio el que él tiene. Es
boom, ya, yo soluciono la huelga de inmediato, no importa el costo. Soy exitoso. No, yo creo que no. ¿Sabe qué? Ahora, él es cercano al señor Vizcarra. Cercano desde antes que supiéramos que el señor Vizcarra iba a asumir sí o sí la presidencia y que no iba a renunciar. Ya a través de las redes sociales a él se le preguntaba si es que la aceptaría porque estaba entre los voceados y que era alguien que conocía al señor Vizcarra con anterioridad y que era cercano. Siendo cercano debería ser más leal. Porque si los cercanos al presidente son como él y son como los que han dejado entrar a Medelo y al chino al palacio, mejor que se busquen lejanos. Sí, obvio. Porque le van a hacer mucho problema. Sí, sin duda. Para trabajar, consíguete a los que saben, los amigos, los cercanos para otra cosa. Pero si con estos cercanos tiene estos problemas, mejor que se busquen lejanos. ¿Y no hay un pronunciamiento? Hasta ahora nadie, ¿no? Impresionante. Sí. Nadie. Está calladito. En el Ejecutivo. Sí, el único es la prensa tampoco le ha preguntado al Ejecutivo sobre el tema. No, ¿Cómo pero le él envió un preguntó al comunicado. señor Ejecutivo? ¿No le he preguntado? La única justificación dice que la renuncia ha sido antes de hablar. No, que él había tomado la decisión y que ya se le había comunicado al presidente del Consejo de Ministros. O sea, pero les hizo creer a los pescadores que él estaba, que les estaba consiguiendo. Ya que me lo piden, se los doy. Y además el ejemplo de ustedes me presionan para una cosa que no constituye una reivindicación, no ustedes las pueden demandar, yo se las concedo, es un ejemplo como para que mañana le hagan otra huelga y le exijan y le pidan otra vez. Claro. Estoy engañando. Entonces, ¿cómo creo en tu palabra? Hay montones de problemas si me estás engañando. En las circunstancias. Sí. O sea, queda mal con todo el mundo. Bueno, bien, sí, pero también hay con noticias sobre Salvador Heresi, por favor. Por favor. Bueno, el señor ministro de Justicia ha expresado su confianza en que se va a revertir el arresto domiciliario de los terroristas Morote y Liendo. Lamentó que existan procesos que demoren años para sancionar el delito de terrorismo y consideró que eso no se va a cambiar con una ley, sino que es responsabilidad de fiscales y jueces. A ver, vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo el ministro Heresi. 1000 veces. Y nosotros estamos en este tema bien entregados, en primer lugar, a los recursos que ha interpuesto nuestro procurador y hacer el seguimiento de los otros procesos para que podamos revertir en el corto plazo esta medida y puedan estas personas regresar al lugar que le corresponde, que es la cárcel. Por otro lado, es importante, además, Sol, hacer una exhortación al Poder Judicial, porque más allá de las normas, permíteme decirlo, más allá de las normas, porque podemos dictar 1000 leyes, pero acá de lo que se trata es de la capacidad de gestión de nuestros operadores de justicia para dictar resoluciones en el tiempo que corresponde. No es razonable que nos estemos demorando 12 años, o sea, eso no resiste el análisis, ni con una ley lo vamos a transformar. Ese es un tema que es responsabilidad de la capacidad de un fiscal y la capacidad de un juez para resolver un tema. Pero también tiene que ver con las leyes, porque son las leyes, o sea, todas las normas son para dar 9 meses, 18 meses, 36 meses, 48 meses. Ese es un tema que se tiene que revisar definitivamente. ¿Y cuándo lo va a revisar? Tenemos que revisarlo. Tenemos que trabajar toda esta normatividad que permite que se hagan investigaciones y prisiones preventivas largas y no se plantee la justicia con la celeridad que corresponde. Evidentemente acá hay una debilidad de nuestra democracia y nuestro Estado que tenemos que abordar con responsabilidad. Pero cuando hablamos... Ahora, sí, ya estamos al aire, ya estamos al aire. Por favor, ya dejen de bailar. Ya acabó el fin de semana. Bueno, a ver, esto de que justo la parte en donde habla sobre, está seguro, confía en que se va a revertir el arresto domiciliario de Morote y de Liendo, eso quiere decir que confía en que van a ser sentenciados, supongo, ¿no es cierto? Supongo, por el caso de Soras y Tarata. Y Perseo. Porque ¿a qué se refiere? Y Perseo, bueno, no sé. Sí, son 3 cosas. Sí, 3. Pero específicamente por el caso de Tarata, que le han recibido el arresto domiciliario. Los otros están todavía en proceso. Mira, hablando de informalidad en nuestro país, esto debió ser el año 2000. El presidente del Poder Judicial el día de ayer en una declaración ha señalado de que él va a proponer un protocolo conjunto para que lo apliquen los fiscales y los jueces, a fin de que no queden liberados todos aquellos que van a salir por exceso de prisión preventiva. 2000, pues. Y él dice que va a exhortar. En el 2000 hay que exhortar. Desde el 2000 hasta la fecha hemos demostrado de que le hemos cedido espacio.
si nosotros hubiéramos derrotado políticamente a Sendero Luminoso, no tendríamos Movadez, pues, ni Conare. Y nadie hace nada. Y tienes mira, ve, el mausoleo, a ver qué cosa hacen con el mausoleo. Ahí sigue, ¿no? En comas. Mausoleo, todos los ministros de justicia, el alcalde, fiscales han dicho, hay que demolerlo. El mausoleo, por si acaso, tiene reservado 2 sitios, uno para Abimael y otro para Elena. ¿Y vamos a aceptar la romería cuando fallezca? Ahí lo tenemos. ¿Por qué si es un levantamiento ilegal, por qué el ministro de Justicia con su procurador no, por ejemplo, no presiona para que ya esos cadáveres que están ahí se vayan a otro sitio? No hacemos nada. Como yo digo, todos estamos cacareando. Cacareamos, y del otro lado tiene estrategias y nos van ganando. Ese abrazo de risa en el penal era para decir, mira cómo nosotros le estamos ganando a la justicia de los peruanos, de la justicia democrática. Entonces, que sigan saliendo a reflexionar, a exhortar, ya no es tiempo pues de palabras ni de proyectos, es tiempo de hechos concretos, porque estamos perdiendo ese espacio. Y es una vergüenza que un país que ha sufrido 20 años de violencia no sepa qué hacer. Y esto debió hacerse el 2000. 18 años hemos perdido. Sí, yo coincido totalmente con Roberto. Creo que esto, es decir, es que resulta tan poco creíble que los jueces o los fiscales digan, ay, se me pasó. No, así no es, pues. Yo lo dije, lo venía diciendo. ¿No? Entonces yo creo que ahí, y de otro lado, como tú dices, hay un procurador que depende del Ministerio de Justicia encargado de todo este tema. ¿Qué ha hecho el procurador hasta la fecha? ¿Ya pidió cambio? Bien, volviendo al tema anterior, hay un comunicado del Ministerio de la Producción que queremos compartir con ustedes. Ante un video propagado en un programa de televisión, el Ministerio de la Producción informa a la opinión pública lo siguiente. El ministro Daniel Córdoba tomó la decisión de reemplazar al viceministro de Pesca y Acuicultura antes de la reunión del miércoles 4 de abril con los gremios de pescadores artesanales. Ya lo habíamos mencionado acá. La decisión de realizar este cambio se debió a que el viceministro de Pesca no alertó sobre el paro de los pescadores artesanales, no contaba con información de las razones de la huelga ni el análisis de la situación. Además, no tenía un plan de acción para superar la crisis que atravesaba su sector. El levantamiento del paro de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú se logró gracias a un acta de acuerdos que contenían 12 puntos de gestión y trabajo conjunto y no la separación del viceministro de Pesca y Acuicultura, Héctor Soldi. Bueno. Entonces, ¿por qué dice, a lo mejor no es correcto lo que voy a hacer? Y, en fin, les hizo creer que él iba a tomar una decisión. Que esa era parte de lo que él mismo llamaba una negociación, ¿no? Dijo que no saque el comunicado porque no se va a defender muy bien. Bueno, en 2 minutos... En general, las declaraciones, queremos comentar las declaraciones del presidente del Congreso que ha propuesto impulsar una ley para poner fin a los juicios a militares y policías que lucharon contra el terrorismo. Yo creo que no es conveniente porque después los detractores de las Fuerzas Armadas van a comenzar a hablar de impunidad. Y nosotros no queremos ni impunidad ni venganza, queremos justicia. ¿Y cuál es la justicia? La justicia es que no le sigamos haciendo el juego a los prosenderistas que han perseguido y enjuiciado a todos los militares que han prestado servicio en la zona de emergencia y ahí los tienen con juicios eternos. Entonces nosotros queremos que se cierren los juicios, que se sancione al que haya que sancionar y que se deje libre al que dejarse libre. Yo le voy a poner un ejemplo que ha pasado desapercibido. El 7 de marzo del año pasado, este colegiado A de la Sala Nacional Penal absolvió por mayoría a Artemio. Artemio lo acusaron por ser el responsable de todas las emboscadas contra los soldados y los policías en el Guayaga en 1996. ¿Y por qué lo absolvieron? Porque el Ministerio Público no pudo demostrar lo que estaba señalando. Que los testigos no pudieron acreditar tampoco. Entonces, ante la duda razonable, lo dejaron libre. No hubo ninguna presión mediática sobre los jueces. Y los medios de comunicación tampoco han hecho mucha difusión. ¿Eso es correcto? Para mí sí, que se aplique igual para los militares. Entonces cuando los militares, un juez vea que hay testigos que no tienen validez, que no hay pruebas contundentes, fallen. ¿Pero qué sucede? Viene la presión mediática, pues.
Viene la presión mediática, lo hostigan al juez y el juez deja abierto el juicio. No seamos indiferentes, no seamos ingratos con el personal. Hay 1000 oficiales que han perdido su carrera militar y que tienen serios problemas familiares por el impacto psicológico que significa que tengas impedimento de salida, embargo de bienes, no puedas salir. Entonces, nosotros lo que pedimos es justicia, y la manera de hacer justicia no es con una ley. ¿Sabe por qué? Porque sonaría pues a indulto, amnistía y generalizar. Sí. No. Muy bien. Cierren los juicios, sancionen y dejen libre, nada más. Muy bien. Bien. Muchas gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.